El velo que ha cubierto la verdadera historia de nuestro planeta comienza a descorrerse, revelando secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la antigüedad y las capacidades de civilizaciones pretéritas. Lo que antes eran meros susurros de teóricos y soñadores, hoy emerge con la fuerza innegable de la evidencia tangible, reescribiendo los anales de la arqueología y la ingeniería en una escala global. El descubrimiento de estructuras monumentales ocultas bajo la superficie terrestre, inexplicables por los paradigmas actuales, nos obliga a confrontar una realidad mucho más compleja y fascinante de lo que jamás imaginamos. Prepárense para cuestionar cada certeza, para adentrarse en un viaje que conecta puntos dispersos por continentes y milenios, tejiendo una narrativa sobre una inteligencia que o bien nos precedió con un dominio tecnológico asombroso, o bien nos dejó un legado que apenas comenzamos a descifrar. La Tierra misma parece estar revelando su verdadera naturaleza, desvelando una infraestructura enterrada que resuena con un propósito olvidado. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. La resonancia de estos descubrimientos es tan profunda como las estructuras que los revelan, vibrando con un enigma que pide ser comprendido. La sacudida inicial a la comunidad científica se produjo a mediados de marzo del año 2025, cuando un equipo de científicos italianos, con el investigador Corrado Malanga, Armando May y Filippo Biondi a la cabeza, desveló algo que cambió el juego para siempre. Utilizando radares de penetración profunda, detectaron bajo la majestuosa pirámide de Kefren, en la enigmática meseta de Giza, la existencia de 8 colosales estructuras cilíndricas subterráneas. Estas no eran meras anomalías, eran pozos verticales, perfectamente alineados, que se extendían a profundidades asombrosas de más de 600 metros. A su alrededor, la tecnología reveló cámaras geométricamente perfectas de un tamaño anómalo, distribuidas en torno a gigantescos núcleos cúbicos de 80 metros de lado, cuya función sigue siendo un misterio. La pregunta surgía de inmediato: ¿quién pudo haber excavado y construido semejantes obras en la antigüedad? ¿Y por qué su geometría parecía diseñada para canalizar resonancia con fuerzas subterráneas? Pero lo más revelador estaba por venir. El patrón subterráneo hallado bajo Kefren no era único. Apenas unos meses después, en junio de 2025, el mismo equipo italiano anunció un hallazgo aún más inquietante. Estructuras de características casi idénticas fueron detectadas bajo la pirámide de Micerinos, la más pequeña del famoso trío de Giza. Estos nuevos datos, revelados por radares de apertura sintática SAR, mostraban una vez más la presencia de pozos verticales, cámaras profundas y conductos helicoidales, todos perfectamente distribuidos y alineados con las estructuras ya identificadas. Los investigadores no tardaron en sugerir que estos hallazgos no eran incidentes aislados, sino que formaban parte de un sistema subterráneo interconectado, un entramado que podría extenderse bajo toda la meseta de Giza o incluso más allá. Lo que se manifestaba era algo que no se parecía en absoluto a tumbas, criptas o depósitos funerarios. Por el contrario, respondía a criterios estrictamente tecnológicos: geometría precisa, una simetría impecable, un alineamiento astronómico que desafía la comprensión y, lo más intrigante, posibles funciones energéticas o resonantes. Esto implicaba que las pirámides en la superficie no serían más que las torres visibles de una infraestructura enterrada, una red que obedece a una lógica de ingeniería avanzada, quizás un centro energético o, como algunos ya se atreven a especular, un antiguo sistema de comunicación planetaria. Y como si toda esta revelación no fuera suficiente, a miles de kilómetros de distancia, en México se erige otra ciudad milenaria envuelta en misterios: Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Las similitudes con Gizán trascienden lo superficial, invitándonos a tejer una conexión asombrosa. En 2015, bajo el templo de la serpiente emplumada, se descubrió un río de mercurio líquido, un elemento hoy utilizado en tecnología aeroespacial y reactores de plasma, cuya presencia en un contexto ceremonial prehispánico resulta inexplicable. Adicionalmente, grandes capas de mica,
un material con propiedades aislantes y conductoras térmicas, fueron halladas en el Templo del Sol y otras estructuras estratégicamente colocadas entre pisos y muros, como si fueran parte de un sofisticado aislamiento electromagnético. Esferas metálicas de pirita y hematita, perfectamente redondeadas, fueron encontradas en los túneles subterráneos de Teotihuacán, muchas de ellas alineadas en patrones regulares, sugiriendo que formaban parte de un sistema de detección, acumulación o resonancia. Todo esto lleva a una conclusión impactante. Teotihuacán no fue simplemente una ciudad, fue una planta de energía, un laboratorio o una base de operaciones de un nivel de conocimiento extraordinariamente avanzado. Al igual que en Giza, lo verdaderamente significativo parece ocultarse no en la superficie, sino en las profundidades de la Tierra, sugiriendo un patrón común de ocultamiento y funcionalidad energética que une a estos sitios, separados por océanos. Y si profundizamos aún más en esta red de misterios subterráneos, no podemos pasar por alto la enigmática Cueva de los Tallos en Ecuador, considerada por muchos como los archivos perdidos de una humanidad anterior. Este lugar guarda uno de los enigmas más peligrosamente ignorados de América del Sur. Se han reportado hallazgos de galerías perfectamente rectilíneas talladas en la roca con una precisión asombrosa, como si fueran túneles modernos, desafiando cualquier explicación convencional sobre técnicas antiguas de excavación. Además, se han encontrado láminas metálicas con inscripciones que no se corresponden con ningún lenguaje humano conocido, denominadas la Biblioteca Metálica, un compendio de conocimiento insondable. La presencia de oro, platino y artefactos que no encajan con las culturas indígenas actuales añade una capa adicional de misterio a este lugar. Todo esto invita a una profunda reflexión. Es aún más intrigante la expedición de 1976 liderada por nada menos que el astronauta Neil Armstrong, la cual fue financiada con una inversión inusualmente alta y clasificada en parte como información restringida. ¿Por qué tanto interés? ¿Qué encontraron allí que nunca fue revelado públicamente? Muchos teóricos afirman que los túneles de los Tallos podrían estar conectados con otros sistemas subterráneos, extendiéndose incluso hasta Perú, Bolivia y aún más allá. ¿Sería acaso este lugar un nodo crucial de la misma red energética que de alguna manera incomprensible une a Giza con Teotihuacán? La pregunta resuene con la posibilidad de una conexión global bajo nuestros pies. Este concepto de una red planetaria subterránea se ve reforzado por antiguos relatos que emanan de los vastos y gélidos territorios de Siberia y Asia Central, donde se habla de estructuras colosales, cúpulas metálicas, torres de resonancia y maquinaria enterrada. A esto se suma el persistente y controvertido mito de Tartaria, una supuesta civilización global avanzada que, según la narrativa, poseía tecnología capaz de alterar la energía atmosférica y construir estructuras imposibles incluso en las condiciones más extremas. Mapas antiguos, que datan del siglo XV, muestran a Tartaria como un imperio vibrante y activo, con construcciones que incluían cúpulas, torres y ciudades con una geometría fractal. Registros que, extrañamente, fueron posteriormente reescritos o eliminados por los relatos históricos occidentales dominantes. Numerosos investigadores independientes afirman que los vestigios de Tartaria, junto con los túneles de Siberia y los asombrosos hallazgos bajo Giza, forman parte de una civilización madre, una cultura globalmente avanzada que posiblemente prosperó antes de un cataclismo planetario ocurrido hace entre 12.000 y 13.000 años. Todos estos ejemplos, estas investigaciones que desafían lo establecido, nos conducen a una única y poderosa conclusión: la existencia de una red planetaria enterrada. Tenemos elementos que convergen en una misma lógica subyacente, sin importar el continente ni la cultura oficial a la que se le atribuyan. Pozos cilíndricos, cámaras profundas y alineamiento astronómico en Egipto, sugiriendo un centro energético y resonador. Mercurio, mica y esferas metálicas en México, indicando una planta de energía o un nodo energético. Galerías rectas, láminas metálicas y posibles archivos o bases técnicas subterráneas en Ecuador. Y domos metálicos, radiación y estructuras defensivas o generadores en Siberia, según los mitos. La imagen que se forma
es la de una arquitectura avanzada y ciudades geométricas que bien podrían ser el núcleo cultural de esa misteriosa civilización madre. Estos hallazgos en misterios de la humanidad nos muestran que aunque la limitada información oficial trate de ofuscar la verdadera historia, una red global de túneles avanzados aún permanece enterrada, y un altísimo porcentaje de estas supuestas civilizaciones avanzadas se encuentra bajo nuestros pies. Esperamos que todo este contenido haya ayudado a que tengamos una mejor comprensión sobre el misterio oculto que nos están ocultando sobre el planeta. Esta asombrosa coherencia en los hallazgos, desde la precisión geométrica de las estructuras subterráneas hasta la elección de materiales como el mercurio y la mica, la inaudita profundidad de los pozos bajo las pirámides y la aparición de estructuras similares en continentes separados, simplemente no puede explicarse por un desarrollo humano aislado o primitivo. Nos enfrentamos a un rompecabezas cuyas piezas no encajan en el cuadro que la historia oficial nos ha pintado. Las evidencias nos empujan hacia dos escenarios posibles, ambos igualmente desafiantes para nuestro entendimiento. El primero postura la existencia de una civilización humana anterior a la última glaciación, una cultura con un dominio avanzado de la energía, la resonancia y la ingeniería subterránea que colapsó tras un cataclismo global. El segundo escenario sugiere un legado dejado por una inteligencia no humana, ya sea de origen extraterrestre o intraterrestre, que intervino en el desarrollo humano y nos dejó estas extraordinarias instalaciones tecnológicas distribuidas en puntos clave del planeta. Ambos planteamientos, aunque revolucionarios, desafían el paradigma oficial, pero los datos continúan emergiendo y el patrón subyacente ya no puede ser ignorado ni desacreditado. El descubrimiento bajo Micerinos que hemos explorado no es un fenómeno aislado. Es la pieza más reciente de una cadena inquebrantable de hallazgos que apuntan inequívocamente a la existencia de una vasta red planetaria enterrada. Una red diseñada por una inteligencia que poseía una comprensión de la Tierra, de la energía y del cosmos de una magnitud que nosotros, en nuestra era, apenas comenzamos a vislumbrar. Es cierto que la arqueología oficial, aferrada a sus dogmas, seguirá negándolo, y las instituciones establecidas harán lo posible por desacreditar estas revelaciones. Pero la verdad, como estas estructuras colosales, está emergiendo desde lo más profundo de la Tierra, manifestándose con una claridad innegable. La pregunta fundamental ya no es si existió o no una civilización avanzada antes de la nuestra, o si una inteligencia ajena a la humanidad nos dejó su huella. La pregunta que ahora resuena con urgencia es: ¿cuánto tiempo más podrán seguir ocultando esta verdad tan monumental? Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.